Hola, hola, muy buenas noches queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo cordialmente desde acá, desde Florianópolis. Y tenemos Queridos amigos, ¿cómo están? otro miércoles, estamos con un problema de rebote. Ahí sí, ahí estamos bien Tomás, ahí estamos bien. Ujú. Sí, ahí no estamos con eco. Bueno, Es que lo que pasa otro miércoles más, es que lo que entretenidísimo, pasa es que ¿cierto? él tenía el canal puesto para llegar y reproducirlo, pero no lo cerré, así que por eso se Está me, bien, se me abrió. no, no te preocupes. Oye, bueno, saludamos a nuestro querido amigo de todos los miércoles, Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Un gusto verte y un gusto estar de acá. Sí, para el gusto es todo mío y de nuestros auditores, que hay gente que te sigue mucho ahora y te quiere mucho, ¿ah? Así es que hay gente que me dice, este programa no me lo pierdo. En serio, ¿ah? Me mandan mensajes y me dicen, no me lo pierdo. Así que súper No, bien. Oye, antes de partir con los temas, que tenemos algunos temas bien interesantes, vamos a saludar a nuestros amigos que ya están conectados y nos han saludado. Horacio Villablanca, ¿cómo estás, Horacio? Alejandra Labarca, querida amiga, ¿cómo estás? Pía Espos, hola Pía, ¿cómo te va? Patricia Álvarez Labora, mi querida amiga. Carmencita Miller, otra amiga tremenda. George Gándara, un gran amigo mío también. Jorge Calderón, María Gallegos. María Gallegos, para que tú sepas, Tomás, nos ve desde Honduras. Mira qué lindo. Y ella nos ve porque dice que encuentra muy lindo este país y que ha sido siempre, fue un ejemplo durante muchos años de progreso y de crecimiento. Mira qué cultura cívica grande que tiene María Gallego. Yo la felicito. Que esté preocupada de otro país, lo encuentro fantástico, te lo digo honestamente. No sé, no es muy común ese caso. Manuel Antunes, ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo te va? Janet Villena, Marixu Sánchez, Sáenz, Marixu Sáenz, está, ¿quién más? Carmen Silva, está nuestra querida amiga María de la Luz Lorente, está también Nadia Proboste, Pedro Parra, BPDCC, María Angélica, Mauricio Robles, uy, hay mucha gente conectada, Tomás. Alligator, Rodrigo Sepúlveda, Adriana Magri, Olivares, Silvia Albarrán, Nino Salas, Tomás Guevara, Mónica Loreto, Mauricio Robles, María Angélica, creo que los nombré, el Helga Günther, está Ricardo Garay, está David, María Teresa Kirke, César, Immanuel Holger, Ricardo Garay, está Antonia R22. Bueno, mira, en este momento estamos recién partiendo con el programa, querido amigo Tomás, y ya tenemos 92 personas conectadas. Eso significa que se van a conectar muchísimas personas en el transcurso del programa. Así que bienvenidos a todos, un gran abrazo, gracias por soportarnos y por aguantar todo lo que hablamos. Que estén bien. Partimos con el programa, ¿qué te parece, Tomás? Me gustaría saber tu opinión en general, en términos generales, de la gira de Gabriel Boric a Canadá y Estados Unidos. Yo te voy a decir así de grandes rasgos lo que me parece a mí. Creo que el hombre se mandó una cantidad de chambonadas increíble, con Estados Unidos varias chambonadas, en Canadá también se mandó un par de chambonadas bien feas por lo demás, y también metió las patas dos veces con Estados Unidos al criticarlo a Estados Unidos por no haber invitado a las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba a la cumbre de las Américas. Es muy mal visto, Tomás, no sé qué te parece a ti, criticar al dueño de casa en su casa. Po. O sea, si tú vayas a la casa de alguien, tú tienes el cuidado de no pisarle los callos al dueño de casa. Y más encima, ¿no? ¿Te acuerdas que dijo que Estados Unidos no estaba participando en la cumbre del medio ambiente y todo el cuento y tenía al lado a John Kerry, que le tuvieron que pasar un papel para decirle, oye, mira para el lado, flaco, está el representante de Estados Unidos a tu lado, a un metro de distancia tuyo. Eh, Fue bien feo, John Kerry también le tiró una talla bien pesada, como que estaba pasado al litro, digamos.
lo cual no nos deja muy bien parados, pues, Tomás, no sé qué te parece. Bueno, a Boric no le fue bien en Estados Unidos, en la gira en general, ni en Canadá ni en Estados Unidos, le fue mal. Sí. Y la verdad las cosas que le fue mal porque no pudo llegar y yo creo que obtener el fruto de lo que él pretendió con el viaje. Si uno ve lo que hizo, lo que él pretendía con Canadá eventualmente era demostrar una especie de complicidad personal con Trudeau, dos líderes jóvenes que de alguna manera representaban una visión más bien progresista, por así decirlo, y no lo logró. Y no lo logró por dos razones. La primera es de porque Boric efectivamente no es lo que parece eventualmente. No es este sujeto que domina el inglés, que es suelto cuerpo, por así decirlo. Entonces cayó justamente tratando de dar la imagen de lo que no es, ¿ya? Y eso se notó mucho. Y la segunda razón por la cual le fue mal tiene que ver con lo primero, actualmente, porque Trudeau no le está yendo bien en Canadá en este momento. No tiene margen interno, por así decirlo, como para darse gustitos como lo que Boric quiere llegar y justamente darse. Boric tampoco tiene margen, pero pretendía llegar y lograr una complicidad con Trudeau que no se la dio. Entonces, en los tres eventos que tuvieron juntos, el único que pudo haber rentabilizado era cuando se juntaron a tomar en un bar un par de cervezas, por así decirlo. Sí. Pero en los otros dos momentos, que era en el despacho del, como también en una reunión con jóvenes o con personas, le fue mal porque Trudeau no se prestó, no se rebajó. No se rebajó a esto de un tipo que estaba diletante. Sí. Tú notabas de que Boric no tenía como un propósito, ni en el diálogo, ni agenda, y era simplemente sacarse una fotografía, por así decirlo, y tratar de alguna manera rentabilizarla. Y no le fue bien. Pero eso se complementa con cómo le va en Estados Unidos. En Estados Unidos, Boric llega a esa cumbre mal, porque en el fondo, si tú escuchas todo lo que hizo, más allá de que cualquiera sea la opinión que uno tenga, Boric lo que pretendió hacer efectivamente en ese encuentro, por así decirlo, era como se llama, tratar en lo posible. Se me está yendo la batería aquí de esta cosa y eso podría ser gravísimo. Espérate, déjame tratar de alguna manera de corregirlo, si no voy a tener que ir a buscar otro cargador, por así decirlo, porque ahí creo que está bien. No, Boric efectivamente lo que hizo efectivamente en los errores que cometió era demostrar una especie de anti-norteamericanismo actualmente, que era medio tonto porque la verdad las cosas es que el gobierno norteamericano era un potencial socio para Boric. Y en vez de llegar y aprovecharlo como socio, por así decirlo, se termina prestando eventualmente en una prédica que ya partía con la crítica respecto a la ausencia de Venezuela, de Cuba, de la cumbre, pero tenía por objeto eventualmente llegar y prestarse para un relato político que la verdad de las cosas que es muy sesentero, por así decirlo, es muy anticuado, y que no obedece eventualmente, o sea, mira, nadie en Europa se quejaría eventualmente de un encuentro en donde no inviten hoy día a Putin, nadie, ni siquiera los alemanes, ni los húngaros, por así decirlo, se van a quejar eventualmente de que Putin no esté presente, por así decirlo, ¿te fijas o no? O que en algún momento en los 90 no hubieran invitado a Milosevic eventualmente, ¿no? Efectivamente de Yugoslavia, por así decirlo, o Gracic, efectivamente, de los países de los Balcanes. Lo que tú tienes en este instante es este típico cosa eventualmente de entrar como quejumbroso a una cumbre con Estados Unidos en un momento que realmente América Latina no está en su mejor momento. No hay interés por América Latina, no existe interés por América Latina. Los únicos que tienen interés por América Latina son los chinos, eso es la verdad. Y un presidente chileno podría llegar y justamente aprovechar para llegar y problematizar los problemas hacia el Asia, hacia países que tienen una vocación pacífica eventualmente respecto a su relación entre China y Estados Unidos. Lo podría haber sincerado o lo habría podido conversar, pero no tiene destreza o condiciones. Entonces, al final, Boric se limita a una queja respecto de esta cosa de la cumbre que no tiene a Cuba y Venezuela, que en realidad no es parte de nuestra política exterior. Nosotros no somos los abogados de Cuba y Venezuela, no van a interés político nuestro eventualmente en esa materia, en esa dirección.
Y en segundo término, eventualmente, se presta a cometer errores como los que cometió con el rey de España, cuando llega tarde y no llega tarde por culpa del rey, sino que por culpa de las autoridades chilenas. Y se le culpa. Y aquí Boric hace algo con la peor persona que se le pudo haber ocurrido. Porque no tiene que ver con Estados Unidos, sino que John Kerry había sido candidato presidencial en Estados Unidos. Había sido secretario de Estado en una administración demócrata. Había sido, es el marido de una de las magnates del ketchup, de Heinz. Sí, es todo lo que es la intelectualidad progresista izquierda gringa. Es como si es que Boric hubiera ido a pelear con George Soros, por así decirlo, en Estados Unidos. Era como una cosa eventualmente que no tiene pies ni cabeza, cuando estas personas podrían haber sido sus socios. Y en vez de tener ahí no solamente a una canciller, sino que a un embajador, yo no sé por qué motivo Juan Gabriel Valdés estas cosas no las prevé, no las arreglan, no tratan de alguna manera de llegar y trabajarlas. No son capaces de llegar y justamente hacerlo, porque es un equipo que no hace nada, por así decirlo. Y tú en la Cancillería te podrías llegar, porque yo vi una entrevista de la Urrojola en la segunda, en donde ella, poco menos que trata de destacar lo que puede ser el perfil de Boric afuera. Y yo te voy a decir sinceramente que en el extranjero se construye en el vacío, así que tú te vas a encontrar siempre con gente dispuesta, pueden ser relevantes o no, trenzas, que tú te puedes llegar y sumar a esas trenzas eventualmente para llegar y hacer algo, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Yo no estoy diciendo que no haya gente dispuesta a llegar y trabajar con Boric en el extranjero, pero este gobierno no sabe cómo hacerlo siquiera. Se podrían haber ido a sacar una fotografía con Bernie Sanders, que tú comprenderás que es lo más cercano en Estados Unidos a Pepe Mujica, que podría ser una figura parecida a algo que a Boric le hubiera gustado eventualmente tratar de aprovechar efectivamente para hacer algo. Nada. Y la verdad de las cosas, que después tú tuviste esta reunión que tuvo con Biden, que realmente la estética de esa reunión es mala. No solamente los dos tienen gran diferencia de edad, sino que en la práctica Boric no es nada, ¿no? No. Y el otro, por muy viejo que sea, es el presidente de Estados Unidos, entonces es una potencia. Claro. Entonces tú tienes un presidente chileno, que han habido pocos, que han alternado con gringos. Ciertamente todos los que han existido desde el año 90, pero en la historia de Chile hay pocos. Ibáñez con Eisenhower, tuviste eventualmente a Alessandri con Kennedy, tuviste ¿cómo se llama? Incluso tuviste a Pinochet con Carter en la firma del Tratado de Panamá, en Washington. Y la verdad de las cosas es que Boric eventualmente queda incluso en todas estas fotografías mal, porque la verdad de las cosas es que es intrascendente, por así decirlo. Entonces, vuelve sin objetivos logrados, por mucho que haya querido llegar y promover esta agenda sobre la protección de océanos. Pero la verdad de las cosas es que Chile deja al descubierto de que Chile no tiene política exterior, no tiene objetivos estratégicos exteriores. No sabe llegar y entender el momento, la oportunidad, ni tampoco el gobierno tiene capacidad para llegar y usar estas visitas para llegar y rentabilizarlas en el plano interno. Al contrario, se le convirtió en un conflicto político, porque cuando le hace la crítica a los gringos y Kerry le contesta, al final eso no tiene dos lecturas y termina muy desperfilado adentro. En Chile no hubo dos lecturas respecto de ese desaire. Y tuviste entonces un desprecio político que eventualmente deja a Boric mal, ¿te fijas o no? Entonces lo deja marcando ocupado, por así decirlo. Entonces, cuando al día siguiente se juntan con Biden, o más tarde se juntan con Biden, la Cancillería se preocupó de llegar y justamente mandar la idea de que Boric había mandado el mensaje de que ojalá nos traten como iguales. ¿Cuándo has visto esa victimización? ¿Te fijas o no? Chile ha sido un país chico desde que nos formamos como república. Y la verdad las cosas, que el hecho de ser chico nunca fue un obstáculo para ser relevante. Tenemos gran costa, somos un país con costa pacífica relevante. Tenemos Isla de Pascua, somos un país con proyección antártida. Tenemos una influencia gravitante en el cono sur, por así decirlo. E históricamente en los últimos 30 años hemos jugado un rol tanto como una democracia emergente como también una economía pujante, que hoy día ya no la tenemos, por así decirlo.
Entonces, que tú tengas este sujeto que llega ya y se queje de los gringos y posteriormente le haga unos pasos en falso y después diga, por favor, tráteme como igual, por así decirlo. Yo no estoy diciendo que el único que metió la pata. Sebastián Piñera con Trump llevó esa bandera, no sé si te acuerdas de esa bandera, que la intervino para llegar justamente. Chile estaba en el corazón, Estados Unidos estaba en el corazón de los chilenos. Entonces, cuando tú tienes esta cacofonía entre un presidente que poco menos iba a adular a Trump, y tiene este 8 presidente eventualmente que va ya a actuar como un pendejo, por así decirlo. Tú dices, ¿dónde está la política exterior de Chile? ¿Dónde está la continuidad? Esto no pasa en Brasil. Puede estar Lula o puede estar Bolsonaro, pero hay una sola política exterior brasilera. Una sola política exterior brasilera. Y la verdad, la cosa es que eso no ocurre con Chile. Y fíjate que con todos los defectos, hay una política exterior argentina. Fíjate que Argentina, por mucho que puede tener aquí al kirchnerismo, puede tener a Fernández, ahí y todo lo más, y te puede gustar o no gustar, pero a mí un jefe de la diplomacia gringa hace unos años atrás me dijo en Brasil, en una oportunidad, que los argentinos tenían una retórica antigringa, pero en su práctica no se exponían a cometer errores en su relación mutua. Y yo creo que eso es cierto, pero los chilenos somos distintos. Y la verdad las cosas es que ahí es donde tú notas que este elenco eventualmente no sabe con quién trabajar, cómo construir relaciones, socios, cómo llegar y aprovechar sus oportunidades. Y entonces le fue mal. Y eso es lo que se discutió. Entonces tú tuviste, para cerrar, gente para tratar de decir que lo que fue ese desaire no fue tal. Sí. Que en el fondo fue lo que se dice. Y entonces tú te empiezas a encontrar con fanáticos en este gobierno, eventualmente, que tratan de cambiar la realidad. Sí. Tratan de engañarse eventualmente de que lo que fue una metida de pata no es tal. Entonces son tan fanáticos, están dispuestos a trajinar el país, afectar la imagen exterior de Chile con el objeto de no tener un costo político interno. Eso es grave. Eso nunca había ocurrido en el pasado. Nunca había ocurrido en el pasado porque, te repito, nosotros podíamos llegar y en el fondo sacrificar nuestras diferencias políticas en función de una incursión internacional. Fue a ese viaje 2 empresarios. Fueron más, fueron gente de la Cámara Chilena Gringa de Comercio, fueron 8, pero 2 que a mí me llamaron la atención. Se sientan con Boric eventualmente en uno de los paneles, Bernardo Larraín Mate, y se sienta con él Juan Sutil. Y la verdad las cosas que a mí me dio rabia, porque ¿qué hacen esos dos como de pintamonos? En un momento que estamos en Chile, a puertas de un plebiscito que tenemos de división. Y además Juan Sutil hasta le fueron a agredir las propiedades que tienen Galvarino. Así es. Entonces tú comprenderás que estos empresarios eventualmente no atinan. Porque por un lado quieren llegar y financiar rechazo, o lo que ellos creen que es una campaña por rechazo, y por otro lado van de pintamonos con Boric para tratar de rentabilizar una relación con él. Y no les sirve para nada. Y no solamente no les sirve en su relación con el gobierno, sino que tampoco les sirve en su incursión externa. O sea, no me vas a venir a mí a decir que Bernardo Larraín, que me dice que está viviendo en California, en Los Ángeles, está viviendo allá. Ni Bernardo Larraín, ni Juan Sutil, hoy día son actores que los gringos consideran realmente relevantes a la hora de llegar y hacer algo en la región como empresario, como actores a nivel regional. Entonces, tú cuando ves eso, tú ves gente muy mediocre que está trajinando al país y mal. Y después tú tienes los embajadores. Esto ocurre al mismo tiempo que el de España presentaba sus credenciales, vestido de frac, el mismo que se iba a producir algún encuentro con Bolsonaro en donde supuestamente Boric se iba a quejar de que no le daban el beneplácito a De Polo, el embajador nuestro allá. Ojo, Tomás, Jair Bolsonaro no lo quiso recibir a Boric, ¿eh? Bueno, no lo quiso recibir. Y te voy a decir más, eventualmente. Ocurre en un momento que acaban de nombrar en Inglaterra a una persona que no tiene experiencia en nada. Es una arquitecta. Es una arquitecta que no tiene experiencia ni diplomática, ni con Inglaterra, ni con nadie. Entonces tú comprenderás que cuando tú tienes estos monos, porque son unos monos, eventualmente representando al país afuera y dando bote, y tú tienes en el segundo término, en el plano interno, un gobierno que lo único que le interesa es conservar poder y llegar y justamente mostrarse como lo que no son. Y después tú tienes un debate político interno como el que estamos teniendo, en realidad esto es un problema, por así decirlo. Esa es la verdad. Y sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que es un problema. Yo creo que, fíjate que a mí lo que me parece es que en este gobierno son niños chicos tratando de jugar al papá y a la mamá. Esa es la impresión que me da a mí.
Ellos tratan de hacerse los grandes, de hacerse los expertos, hacerse los sabiondos, las personas con experiencia, y no les da el Bueno, ancho. ahí. Que si eso no les da, es como argumento adicional para no cometer errores, para no dar plazos en falsos, ¿no? Pero Es es que para no son improvisar. soberbios, Es para, Tomás, que son son súper soberbios, son arrogantes. Tú, en la medida que, mira, si en el fondo todos los presidentes chilenos, con todos sus defectos, lo que sean, tenían don de la ubicuidad cuando estaban afuera. Boric no lo tiene. Boric es un sujeto actualmente que cree que es el líder de una federación estudiantil y que va a llegar y justamente tiene algo que decir en el mundo. Y a nadie le importa Chile. Él creo que una de las frases con las cuales cerró su visita a Estados Unidos fue decir que Chile necesita del mundo y el mundo necesita de Chile. ¿De dónde? ¿De dónde el mundo necesita de Chile? Yo te digo que si hay algo que en este momento, la verdad las cosas que no se oye, padre, eventualmente, es verdaderamente en esta especie de rol internacional que este señor eventualmente está tratando de alguna manera de vender como algo que convenza en el plano interno. Entonces, no le sirve entonces el viaje ni siquiera como para llegar a instalar una imagen de él adentro del país. Yo lo que he dicho en muchas oportunidades, esto no es Allende yendo a México. Si tú ves los discursos de Allende en México, son casi obras de poesía, poco menos, ¿no? Es una lírica actualmente. Bueno, yo te quiero tratar de decir, eso no es Boric. O sea, no es Allende, no es nada. No, Y, no, evidentemente que no. y eso es relevante entenderlo así, como por así decirlo. No, evidentemente que no es Allende. Oye, María Soledad, una amiga, te hace una pregunta, Tomás. Dice, una pregunta para Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo visualiza el país de aquí al plebiscito? En lo social, en lo económico y en lo político. Súper buena pregunta. Es que tú tienes dos temas que tú quieres llegar y tocar, que yo trataría de meter esa pregunta en esos dos temas. Uno es la muerte del carabinero y la otra que tú querías hablar, tengo entendido también, es de Héctor Yaitul. Y sí, yo voy a aprovechar esos dos temas como para hacerme cargo de eso. Así que sigamos con la agenda y yo prometo que voy a volver a lo que dice la Constitución. Estupendo. Sí, mira, podemos seguir incluso al tiro con el tema del carabinero, ¿no es cierto? Una muerte lamentable, lo que parece, de acuerdo a las investigaciones preliminares, pareciera que fue una emboscada. O sea, eso fue un asesinato con premeditación y alevosía. Tercer carabinero muerto en el lapso de 30 días, lo cual es preocupante. Significa que los delincuentes se están dedicando a matar carabineros, lo cual, eso no se había visto nunca en Chile, nunca. Esto es insólito en nuestro país. Un hombre joven, un cabo de 33 años, casado, deja 2 hijas, una de 6 años y una de 6 meses. Horroroso, un crimen alevoso. Y más encima en el sepelio concurre el presidente Boric y la ministra del Interior, señora Isquia Siche, y la señora Isquia Siche se pone a reír en el sepelio. O sea, esto, te juro que a mí ya me pareció ya de una falta de respeto, de ubicación, de madurez, de educación cívica. Le faltó todo a esta mujer. Yo no sé cómo esta mujer no ha renunciado, Tomás. Bueno, el asesinato del carabinero, efectivamente, Pedro Aguirre Cerda, no solamente un asesinato cualquiera, es un asesinato a la cara. O sea, a mí me llama la atención que todas las muertes en este último tiempo, carabinero o no, son disparos a la cara. Es una cosa que a mí me deja helado. Son disparos a matar. Y son disparos hechos con alto calibre. Creo que hay una denuncia de carabineros a carabineros actualmente antes de que se ocurra el hecho en donde esto era un grupo de varias personas que estaban con armamento de alto calibre, por así decirlo, y que estaba operando efectivamente en la zona. Entonces, es un acto actualmente con el objeto de echarse personas que hacen un target, ¿no? Bueno, yo quiero llegar y decir que hoy día serán carabineros, el día de mañana van a ser concejales, gobernadores, van a ser eventualmente autoridades de otro tipo. Eventualmente es una cosa que va a ser, Tomás, esto se viene ahora. Pues si ya ocurrió en Irlanda, esto ocurrió en Irlanda y ocurrió también en el País Vasco. Entonces va a ocurrir aquí igual, efectivamente. Además acaba de haber efectivamente uno de los alcaldes de la zona Neira, de Malleco, eventualmente, que yo lo conozco, por lo demás se quejó de que había sufrido una amenaza eventualmente de muerte, por así decirlo. Esto va a empezar efectivamente a cambiar de naturaleza. ¿No? Hoy día son carabineros, mañana van a ser eventualmente bomberos, van a ser eventualmente directores de escuela, han anunciado que van a tomarse eventualmente colegios. Sí, yo para serte sincero,
lo que ocurrió es como para tomarle en serio. Entonces, cuando tú tienes el gobierno que toma la decisión de ir a este funeral, tú comprenderás que es para llegar y justamente asumirlo con todo el rito que le permita al gobierno eventualmente transmitir no solamente una condenación, sino que demostrar señales políticas que cambian el clima, por así decirlo. Y hace todo lo contrario. Llega ahí como una especie de una frivolidad eventualmente. Toda la imagen estética de eso es fatal eventualmente. Entonces yo me preguntaba, ¿para qué fueron a ese funeral para eso? O sea, alguien me decía, no les quedaba otra que ir. Y la verdad, las cosas que yo discrepo eso. Gabriel Boric fue para Francisca Sandoval, la periodista que efectivamente murió en Meix, fue a la posta central e hizo un acto en falso. Ni la familia quería recibirlo, ni tampoco la gente que estaba fuera de la posta central lo aceptó, sino que le hicieron una funa, se tuvo que retirar. Bueno, aquí era lo mismo. Si tú escuchas al papá del carabinero muerto, eventualmente le dice a Boric, hagan la pega. Porque esa familia siente que la muerte de su hijo, eventualmente, el gobierno era responsable, eventualmente, el clima de inseguridad que terminó con ese carabinero muerto. Entonces tú no vas a un velorio ahí, por mucho que quieres llegar justamente a hacer acto de presencia, para simplemente hacer cualquier lecera. Y si haces a cualquier cosa, es mejor que no vayas. Es mejor que no vayas. Y la verdad, las cosas que eso no lo entiendo. Porque ellos necesitan de alguna manera estar en la foto. Y yo te voy a decir sinceramente que te voy a dar ejemplos en el mundo donde esta cosa no se permite. En España, el rey de España actualmente ha ido a la UAE, a este reino de Árabe Unido, por así decirlo. Ha ido a donde está su papá. Y fue a un funeral del jeque, eventualmente. Y no se reunió con el papá. No se reunió con su propio padre, que estaba ahí. El papá, Juan Carlos, vuelve a Madrid y Felipe VI no se saca foto con el papá. No le permite. Ni siquiera le permitió al papá alojar en la zarzuela, en el Palacio Real. No le permitió alojar en esa noche. Y después, si tú vas a Inglaterra, eventualmente, que acaba de ocurrir el jubileo de la reina no permitió sacarse una fotografía con su nieto y con su bisnieto, eventualmente, que había sido protagonista de todo el escándalo, eventualmente, de Netflix y de la Meghan Markle, de irse a Estados Unidos. Y no lo hizo no porque le cayera mal o para tratar de castigar a su nieto, sino que no quería que Netflix usara las imágenes de ella para fines comerciales, para un encuentro familiar, por así decirlo. Y simplemente se negó a sacarse una fotografía con su bisnieta, por así decirlo. Pues yo te voy a decir sinceramente que acá en Chile no. Acá en Chile ocurre un muerto y aquí obligamos a los padres de los asesinados a tener que llegar, o a las viudas, a tener la ignominia de llegar y prestarse para el juego de marketing eventualmente de un gobierno. Eso ocurrió con la muerte del carabinero Naín, que después de que murió en febrero, cuando estaba Boric ya en la fase de instalación, lleva a la viuda y se saca una fotografía con la viuda actualmente a la afuera de esta oficina que estaba operando como la moneda chica actualmente ahí en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. A mí me dio indignación. Entonces, esto de que tú obligues a las víctimas a tener que de seguir victimizadas para llegar y prestarse para un afán publicitario del gobierno, yo lo encuentro sin nombre. Y genera la reacción contraria a la que ellos quieren producir, porque ellos quieren dar una imagen de empatía y no producen esa imagen de empatía, producen una imagen de mucha rabia, por así decirlo. Y yo creo que no la dimensionan. Y ese es el problema. Sí, horror. Y la actitud de esta señora de la isquia, ¿qué te parece en el funeral, Tomás? Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que todos estos ministros son de teflón. Ellos se saben que no van a ser reemplazados ante el plebiscito y se saben irresponsables. Así que efectivamente ella cree que mientras más aparece, está tratando de alguna manera de revertir la imagen mala que tiene y lo único que pasa es todo lo contrario. La hunde más. Entonces, se te produce una situación que es bien patética, por así decirlo, porque no sacas nada con hacer esto. O sea, uno la critica, todo el mundo efectivamente reacciona mal, no les va bien. La gente que trata de apoyar a este gobierno eventualmente les sale difícil sacar el habla siquiera para llegar y justamente respaldar este tipo de tontera. Entonces, para serte sincero, el gobierno queda muy aislado y queda sin eficacia. O sea, yo te quiero tratar de decir, hoy día estás teniendo, fíjate que
en el sur, ayer, Andrés, ayer, paralizaron las principales vías de acceso en todo Malleco. Así es. Hacia Cautín, hacia Victoria, hacia Angol, hacia Los Sauce, hacia Traiguén. ¿Ya? O sea, yo te quiero decir, efectivamente, la zona entera simultáneamente estaba trabada. Y no había capacidad de movimiento en la zona. Y eso bajo un estado de emergencia. Y es un desafío a la autoridad que es demasiado evidente, por así decirlo. Tú habías tenido al ministro de Agricultura, antes de entrar al tema de Yaitul, habías tenido al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que es amigo mío, diciendo que no era cierto lo que decían los agricultores, que las siembras corren riesgo de bajar en un 20%, porque resulta que los actos violentos, dijo el Teo, los actos violentos han disminuido drásticamente. Y en la misma noche que él dice eso, tiene este enervamiento eventualmente en Malleco de una manera que es grosera, por así decirlo. Si yo lo que te quiero decir es de que no hay capacidad de gestión. Y en esa incapacidad de gestión te ocurre lo que te ocurre con Yaitul en Santiago. Yaitul llega a Santiago porque él es parte de una estrategia de conseguir respaldo político en Santiago. Ellos saben que para sostener la violencia que están promoviendo en el sur necesitan gente en Santiago y en Valparaíso que los apoye y que de alguna manera les den efectivamente espaldas. Entonces el tipo viene a hacer una acción de propaganda. A mí lo que me llamó la atención no es que lo haya hecho. A mí me llama la atención que ese evento fue infiltrado, porque se supo. Y no solamente se supo, hubo alguien que pudo llegar y relatar el detalle de lo que ocurrió adentro, y además sacaron fotografías de ese evento. Entonces, quiere decir dos cosas, Juan Andrés. Quiere decir que hay inteligencia que los ha infiltrado. Quiere decir que hay gente que sabía que este evento se iba a realizar y por alguna razón lo dejaron que se realizara. No lo detuvieron. En Estados Unidos todos los eventos son del Ku Klux Klan y otros, y el FBI los interviene, por así decirlo. Y en Europa los neonazis existen, pero los detienen y los evitan cuando se trata eventualmente de actos de esta magnitud que pueden llegar y generar efectivamente un nivel de desafío mayor, por así decirlo. Aquí nadie los detuvo. Y finalmente esto termina siendo una crónica del medio de Cristian Bofill y el grupo Luxich eventualmente en Exanti, que se reproduce por medio del canal 13. Y después al día siguiente, la segunda, coloca a Yaitul en primera plana, Andrés, en primera plana. Yo quedé helado. O sea, que tú tengas a los diarios del Mercurio vendiendo diarios, usando esta crisis para vender diarios, y en el fondo terminar victimizando a Yaitul, porque lo que ellos piensan es que van a generar miedo, van a generar alarma, y todo lo contrario. Yaitul está feliz con la primera plana en la segunda. Está feliz porque le da visibilidad, le da triunfo eventualmente a lo que es su operación. Esto no ocurría con ETA en España. Nunca un medio de comunicación eventualmente se iba a prestar para llegar y justamente dar ese tipo de cosas. Acá en Chile sí. Entonces tú tienes a Juan Sutil viajando a sacarse foto con Boric efectivamente a Los Ángeles. Le agreden eventualmente la propiedad en Curacautín. Paralelamente eventualmente llega y diarios ligados a ese mismo mundo político llegan y le dan tribuna al señor Yaitul. ¿Ya? ¿Qué están haciendo estos tipos? ¿Cuál es la estrategia? Hay inteligencia e infiltración, que no tengo idea de quién sea. Puede ser la ANI, puede ser alguna de las Fuerzas Armadas que eventualmente estén en la zona, por así decirlo, y sus equipos de inteligencia. Puede ser inteligencia extranjera eventualmente, sí, claro. Pero algo está pasando que esa información está y no sirve para nada más que llegar justamente a hacer estas quejas públicas, por así decirlo. No es suficiente. Aquí en este momento no depende solo del gobierno tomar peso, señor Yaitul. Depende de que todos nosotros dejemos de llegar y hacerle fiesta a estos tipos, por así decirlo. Y no solo Yaitul, Andrés. Hace 2 días o 3 días atrás, efectivamente, Stingo se va a Iquique eventualmente y tiene un incidente en una radio, eventualmente que lo terminan echando de la radio, por así decirlo. Sí, lo vi.
Ayer tú tuviste a Chenfro, este pendejo de los secundarios que llegó y jodió la PSU hace un par de años atrás y hoy día está en el derecho de Dos la años Chile. seguidos, ¿ah? 2 años seguidos, recuerda. Yo te quiero llegar y decir, efectivamente, estos son unos bestias. Este es un país en donde Stingo, Atria, Yaitul y Chenfro hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Y nosotros tenemos que llegar y estar observando esto mientras los diarios del Grupo Mercurio venden diarios con cargo a esto. Sí. Si yo digo, ¿sabes qué más? No puede ser. Esto es como si es que el Der Spiegel colocara eventualmente un neonazi en primera plana, por así decirlo. O sea, yo te digo, sinceramente, en Chile nos estamos disparando al pie. Y hay una incapacidad para llegar y justamente dar liderazgo político para decir que esto no es correcto. No hay. Y eso es culpa de Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Eso es culpa de estos mismos empresarios, por así decirlo, lo que creen que esta cosa sí va a ser algo político correcto para dar una señal de salida al país. Y eso no existe. Así es. No está. Oye, Tomás, entrando en el tema que tú ya lo perfilaste, que es el tema de Héctor Yaitul, ¿no es cierto? El hombre, el criminal, te digo, más conocido en Chile, gracias a los gobiernos, no solamente al gobierno Boric, sino que a los gobiernos de Ricardo Lagos hacia adelante, porque Yaitul está operando hace varios años ya. Pero evidentemente que este gobierno le hace honores a Yaitul. Yaitul este fin de semana fue a Santiago, se paseó por todos lados, organizó un evento donde presentó, no sé si un libro o un folleto, pero algo así. Sí, oye, Andrés, en ese evento había un premio nacional de historia, Jorge Pinto. ¿Qué hacía un premio nacional? ¿Qué hace un premio nacional de historia ahí? ¿Qué es lo que hace? Y además, si tú escuchas lo que dijo Jorge Pinto, actualmente llegó y hizo un panegírico de la CAM. Entonces, yo lo que te quiero hablar de decir, efectivamente, yo quedo helado cuando veo este tipo de cosas. Yo conozco a Yaitul. Yo estuve una vez con él en el año 2009 en la zona en el sur, y un matón. Que eventualmente, que además tiene una guardia pretoriana que entra y sale. En el fondo, eventualmente, un libreto eventualmente que él tiene con el objeto de amedrentar. Y ese libreto, o tú entras al juego con él, que a mí yo no entro a juego con gente así, al revés, yo entro en cortocircuito con gente así, claro. o los enfrentas, por así decirlo. Y la verdad de las cosas es que aquí no hay capacidad para enfrentarlo, porque te lo van a victimizar y le van a subir el perfil. Le están subiendo el perfil al revés, lo están logrando hacer. Se lo vuelven intocable, por así decirlo. Y eso termina reforzando una situación que aumenta la violencia en el sur. Yo lo único que quiero llegar y decir que el efecto práctico de esto no es solamente el efecto personal de historia y tú, aumenta la violencia. La violencia está aumentando en el sur. Y eso es una cosa que es demasiado evidente y no hay capacidad de respuesta frente a ello. No, yo te digo, es terrible lo que está pasando. A mí me llama poderosamente la atención que, como te digo, es el criminal más reconocido en Chile. Imagínate, el tipo ha mandado matar 30 personas en la macrozona sur. Él lo ha mandado a matar. Ha mandado a quemar más de 700 camiones. Ha sido el cerebro de todas las quemas de hoteles, escuelas, fundos, galpones, siembra, maquinaria, y él tiene amenazado a todos los habitantes de la macrozona sur, incluyendo a la gente de su propia etnia, evidentemente. Y resulta que el tipo está en Santiago, hace un evento, le prohíbe entrar a la prensa, prohíbe que graben el evento con celulares, y el tipo se da el lujo de pasearse y volverse con su escolta delictual a la macrozona sur, y en el gobierno no son capaces de detenerlo. Y no solo eso, la Corte Suprema, ¿no es cierto?, emite un fallo en el que obligan al Estado de Chile a indemnizar al señor Yaitul por eventuales torturas que sufrió en el año 1988, sobre las cuales no hay pruebas, son solamente testimonios, pero no hay ninguna prueba concreta. Entonces, ¿qué le está pasando al Estado de Chile
a los poderes del Estado. ¿Qué le está Bueno, pasando? es que en el fondo es cuando tú juegas a los dos lados del mesón. Si mira, Andrés, hay dos tipos de personas en Chile que juegan a los dos lados del mesón. La gente del PC y marxista extremo, esos son un tipo de personas, y los empresarios. Esa es la verdad. Esos son los dos tipos de chilenos que juegan a dos lados del mesón. Y yo lo único que quiero llegar y decir que esa lógica de jugar dos lados del mesón va a destruir el Estado, va a destruir nuestra democracia, va a aumentar la violencia y no tiene viabilidad alguna hacia el futuro. No tiene ninguna. Porque llega y pugna con los deseos de la inmensa mayoría del país. Esa es la verdad. Y yo en esto paso todo el día en este debate, eventualmente. Ya tengo experiencia eventualmente con la disputa con la izquierda. La izquierda le ganamos esta discusión en los 80 para el plebiscito. Pero hoy día ellos tienen capturado el gobierno y el gobierno lo tienen neutralizado para llegar y trabajar a favor de este plebiscito y al mismo tiempo para reforzar estos grupos. Y al otro lado tienes a un grupo empresarial eventualmente que juega a dos lados del mesón y que ha debilitado la posibilidad de una solución política de esto. Y eso es demasiado evidente. Así es. Mira, Patricio Álvarez desde Ámsterdam te pregunta, Tomás, dice, ¿alguien como Bukele sería la única solución para detener la violencia y la delincuencia? No, yo no creo en el populismo. Yo creo que efectivamente esto va a aumentar nomás. Además, Yaitul es un líder populista actualmente, entendámoslo. Estos tipos son agitadores profesionales. Entonces, yo no creo, y por favor, entendámoslo, Bukele no está teniendo éxito actualmente en El Salvador, puede tener popularidad, pero la verdad las cosas es que es un gobierno que la verdad las cosas que tiene problemas tanto, los dos problemas principales han sido el manejo de las criptomonedas y al mismo tiempo lo que es el tema económico, por así decirlo, porque tuvieron un problema con la canasta básica de alimentos, se enredaron eventualmente. Entonces el populismo tiene cerca de un número de detenidos enorme eventualmente. Entonces hay una discusión sobre el proceso eventualmente que no... Claro, el tipo juega a llegar y justamente a dar una señal, pero no es exitoso. El Salvador es un país tremendamente violento actualmente y que tiene una historia política que yo no sé por qué motivo vamos a querer llegar a importar a Chile actualmente. Y hay gente que les gusta esa tontera. Yo no creo en esa tontera, al contrario. Hace pocos días atrás tuviste a José Antonio Kast en Europa o en España, no sé dónde, entonces sacándose una fotografía con Milei de Argentina y con el de Vox. ¿Ya? Y con el de Vox. Tampoco es una solución esa cosa. Si la única solución en Chile, Andrés, es romper esta cosa binaria tonta que tiene a chileno contra chileno y demostrar de que podemos gobernar el país de otra manera y darle poder a la autoridad con el objeto de producir orden y demostrar de que la inmensa mayoría del país quiere orden y quiere orden en condiciones democráticas, con un poder democrático actualmente que sea capaz de alguna manera de hacernos convivir y no odiarnos unos con otros. Entonces, si ese es el diagnóstico, no me vengan a decir que Bukele va a ser la solución de eso. No, ese no es mi libreto. Es todo lo contrario. Es dejar de llegar y depender de filibusteros, de locos. Sebastián Piñera era eso. Hay algunos que creen que no lo es. Eso es lo que fue. Vendió una ilusión y esas ilusiones no le resultaron y hoy día sigue enredando. ¿Ya? Y eso fue Bachelet también. Y mira cómo ella hoy día vuelve, que creo que es uno de los temas que tú quieres conversar. Sí, eso es verdad, es verdad. Oye, Tomás, el otro tema que yo quiero que toquemos antes de que nos vayamos, que tenemos tiempo todavía, el tema de la señora Michelle Bachelet. Michelle Bachelet declara, ¿no es cierto?, hace unos 3 días atrás, que ella vuelve a Chile porque ya está más vieja y ella quiere, ¿no es cierto?, retomar el tema familiar. Primero me parece que es una mentira terrible, porque según ella que no se quiere repostular a otro periodo en la ONU como gran comisionada de los derechos humanos. Y me parece que es una mentira tremenda de la señora Bachelet. Michelle Bachelet ha tenido un cometido deplorable como comisionada de los derechos humanos en la ONU. Recuerda tú que primero a Venezuela, ¿te acuerdas cuando en Venezuela mataban gente, estos colectivos policiales que son parte del gobierno de Nicolás Maduro? Y a Michelle Bachelet le decían que fuera. Se demoró 5 meses en tomar la decisión de ir.
Y cuando presentó un informe, bueno, no le quedó otra que decir que habían algunas violaciones a los derechos humanos, pero fue muy tibia Michelle Bachelet. El año 2021, el informe que ella elaboró con sus asesores de los derechos humanos en el mundo, ni siquiera mencionó a Cuba, cuando en Cuba torturaron, secuestraron, apresaron, golpearon y mataron gente cuando salieron la gente a protestar, y ojo, protestas pacíficas, a mí me llegaron un montón de videos, y la gente estaba aplaudiendo o con letreritos, pero no pasó lo que pasó en Chile, que en Chile destruyeron el país completo. No, ya protestando, que querían libertad, que querían elecciones, y curiosamente recuerda que un mes después comenzaron a morir los generales del ejército cubano y murieron 7 generales en 20 días. 7 generales en 20 días. No me va a decir la señora Michelle Bachelet que esos generales estaban todos enfermos al mismo tiempo. De muerte más encima. ¿Ah? A ver, mira, yo te voy a ser sincero. Yo te voy a ser sincero. Mira, no es que tú especules que está mintiendo. 2 medios reputados, con prestigio, desmintieron a Bachelet respecto a los motivos de por qué estaba renunciando. El Guardian, que es un medio de izquierda, laborista, pro-laborista en Inglaterra actualmente, llegó y dijo, cambió el titular de la información para terminar diciendo de que Bachelet decidía no repostular a un segundo periodo por crítica a su viaje a China. Y Foreign Policy, que es un medio muy respetado en política exterior gringa, y que además yo he estado con gente del directorio de Foreign Policy en el pasado en Estados Unidos, son gente realmente interesantes como una comunidad actualmente que discute temas exterior. Llegó y le hicieron un artículo ayer mismo, actualmente, en donde explicaban de que Bachelet perdió la confianza, uno, de sus relatores especiales. Perdió la confianza de todas las organizaciones dedicadas a derechos humanos en el extranjero. Más de 40 académicos escribieron una declaración en contra de lo que había sido su viaje a China recién. Y al mismo tiempo una serie de otras personas eventualmente habían hecho declaraciones efectivamente equivalentes. Y esa es la razón por la cual le habían pedido que simplemente dejara las funciones que estaba teniendo actualmente. Bueno, yo te voy a decir efectivamente de que Bachelet es muy orgullosa y al mismo tiempo es una mujer que eventualmente no le gusta ese tipo de desaire. Pero si tú ves lo que ella hizo, porque en el artículo Foreign Policy lo explican bien, lo explican eventualmente diciendo que ella desde que asumió el año 2017 o 18, llegó y quiso tener un viaje a China. Y quiso llegar y armarlo, y finalmente se le fragua las condiciones como para poder hacer el viaje, por así decirlo. Pero en vez de hacer su pega, ella se dedicó a tratar de alguna manera de hacer política con los chinos, de tratar de aprovechar el viaje como para tratar de hacer alguna cosa que se dieran señales de que los chinos estaban tratando de cambiar política a lo contrario, cosa que no iban a hacer. Pero además, si tú comparas a Bachelet con lo que había sido el anterior secretario de comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que era un jordano, muy querido, tremendamente querido. El jordano se pelea, no cosa que pelea, no se quedaba callado con nadie. Criticó a Trump, criticó a los turcos, criticó a los ingleses y a la Unión Europea por el tema migratorio. Criticó a Duterte en Filipinas. Criticó a los chinos cuando murió. Le daba lo mismo, porque la pega de él no era hacer política. Él era un comisionado de derechos humanos. Eso es lo que era. Y era su pega. Y si es que les gustaba, bien. Y si no que no les gustaba, bien, también sáquenlo, por así decirlo. Y por eso el tipo realmente fue bastante notable y se le respetó. Bachelet es todo lo contrario. Como tú muy bien dices, eventualmente Bachelet es como una figura del que se trata de colocar. Trata de hacerse como la del pillo chileno eventualmente que va a llegar y ir a dictar cátedra al mundo para llegar y justamente lograr un cambio, un antes y un después. Lo mismo que Boric, pero en otro plano, por así decirlo. Sí. Y queda marcando ocupado porque tú comprenderás que nadie le va a aceptar el rol, por así decirlo. Entonces ella termina llegando a China eventualmente y en vez de hacer su pega, termina lavándole la cara a los chinos. Se las termina respaldando, por así decirlo. O sea, le critican eventualmente declaraciones con respecto al trabajo forzado que hizo, que prácticamente lo ninguneó, prácticamente llegó y destacó avances de la autoridad china cuando no habían habido tales eventualmente. Si tú estás empezando, ella llegó y para tratar de lograr efectivamente una agenda personal,
termina sacrificando a grupos de derechos humanos que tienen mucho poder en Europa, en la estructura de Naciones Unidas, y además ella termina enemistándose con el grupo que el gobierno que la había puesto en el cargo. Porque Bachelet sin los gringos no habría sido nunca comisionada de derechos humanos en el mundo. ¡Nunca! Los gringos la aceptaron eventualmente en el comienzo. Si hoy día, en una administración demócrata, eventualmente que tú comprenderás la deberían estar respaldando, le quitan el apoyo. Desde antes que ella se va a China, el Departamento de Estado llegó y dijo que este iba a ser un viaje fracasado, que era un error, que era un tremendo error. Bueno, y ella siguió adelante porque tú sabes y todos sabemos que es muy porfiada. Entonces, ella ahora vuelve a Chile y tú tienes entonces a toda la izquierda, y eso es lo que quiero decirte, a toda la izquierda felices de que esta señora viene a jugar un rol para el plebiscito y para apruebo. Y la verdad de las cosas, el otro día, creo que ayer o anteayer, Jorge Arrate llegó y celebró el regreso de Michelle Bachelet para esta gesta del plebiscito. Y tú comprenderás que esa izquierda no está viendo a Bachelet solamente como una salvadora del plebiscito. Ellos ven a Bachelet como una salvadora del gobierno. Esos grupos, Jorge Arrate y otros, que una generación mayor, ve con preocupación el manejo de este gobierno y sienten que Bachelet podría llegar y apuntalarlo. Yo lo que decía es que esta cosa tan rara de Chile, que nosotros hemos venido hace más de 3 años de tumbo en tumbo, en una crisis política feroz, para terminar en un plebiscito que finalmente se ha manejado, por un lado por Bachelet, a nombre del gobierno, por un lado por Bachelet, y al otro lado, para no tener campaña, por por Sebastián Piñera, y por el lado a Ricardo Lagos. Tenemos que ser bastante como dementes y tanto masoquistas para terminar de nuevo en una disputa política entre Bachelet y Piñera, por así decirlo. Convertir apruebo y rechazo en una disputa entre estos dos vestales, por así decirlo. Y yo veo esto y yo quedo helado. El gobierno está ausente, Ricardo Lagos no sirve para nada actualmente y esa izquierda no amojona, por así decirlo. Y tú tienes a estos dos que vienen a girar a cuenta del país. Sí. Y giran a cuenta del país eventualmente para esta cosa. Entonces tú tienes entonces estos mismos grupitos, y me llaman, que se quejan de que no los invitan para lo que va a ser el acto de entrega de la Constitución para el cierre de la Convención Constituyente. Yo decía, y le he dicho a varios, ¿para qué quieren ir a un acto así si es que ustedes tienen ganas de votar rechazo? ¿Para qué va a querer ir Ricardo Lagos, Sebastián Piñera o Eduardo Frei a un acto que van a entregar un documento que finalmente uno va a ir o va a insinuar o va a hacer lo que quiera porque no le gusta el documento para votar rechazo? Yo te voy a dar una anécdota. Cuando vino el golpe militar del 73, Andrés, se hizo un acto, un Te Deum, dirigido por el cardenal, con la Junta Militar en la Iglesia de la Gratitud Nacional, ¿ya? A ese acto fueron 3 expresidentes. Fue Jorge Alessandri, fue Gabriel González Videla y fue Eduardo Frei. Había recién muerto Allende. Esto es como el 18 de septiembre. Se hizo ahí en la Iglesia de la Gratitud Nacional. A una semana del golpe. Bueno, Alessandri, como era él, entra y no hace declaración. Cero, ¿ya? Así para, ¿ya? Gabriel González Videla llega como chacharachero diciendo nos salvamos, así textual, nos salvamos. Los militares han salvado a Chile. Dijo textual, yo he visto la imagen. Y Frei entra y hace una frase que después fue súper criticada para el mundo DC y en el mundo izquierda, eventualmente, que llega y dice, hay tiempos para callar. Hay tiempos para callar. Que en el fondo era sacarse el pillo del acto, eventualmente. ¿Ah? Y no criticar derechamente a las nuevas autoridades, por así decirlo. Bueno, yo te quiero decir, yo le preguntaba a estas personas con las cuales yo hablo, eventualmente les digo, ¿para qué ustedes van a querer ir a un acto para decir esas huevadas? ¿Para qué van a querer ir a hacer? Imagínate el acto que ocurrió en Antofagasta, Andrés, justo hace menos de un mes, para cerrar las sesiones de la convención, adelante de esas ruinas de la refinería de plata, actualmente, delante de esas ruinas. ¿Para qué alguien hubiera querido ir a ese acto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo político de ir a hacer acto de presencia allá? ¿Ya? ¿Ir a celebrarles el show? O sea, hay que tener un poquito más de dignidad. Si tú hoy día quieres llegar y justamente rechazar este proceso constituyente, quieres llegar y rechazar este plebiscito, tienes que llegar y hacer todo tu gesto
en función de lo que tú quieres vender. Tú no puedes ir a llegar como Juan Sutil, ya saquemos una foto, mientras que te agreguen en el fondo Curacautín. No puedes ir a un funeral del carabinero y reírte eventualmente. No puedes llegar y decir que estás por rechazo y exigir que te inviten en un determinado momento. ¿Te fijas o no? Esa falta de conducción, aplomo, dignidad, es algo que debilita rechazo hoy día. Y lo debilita, no te imaginas cómo. Esa es la verdad. Sí. Mira, hay una pregunta que nos hace Andrea Araya, que es precisamente a donde te quería llevar yo ahora, que dice, ¿qué real efecto podría tener el regreso de la comandante Claudia en el resultado del plebiscito? Muy buena pregunta, yo te quería llevar ahí mismo. A ver, el gobierno no tiene, Apruebo no tiene rostros, tiene el gobierno, pero no tiene rostros. Boric no es suficiente, no me vas a decir que este plebiscito lo va a promover Apruebo, Atria, Stingo, no son capaces actualmente. No. Y evidentemente que llegue Bachelet a apoyar a Apruebo actualmente va a tener impacto. Ahora, yo creo que Apruebo hoy día está mejorando su desempeño. Y eso es con Bachelet o sin Bachelet. Se están ordenando. O sea, la aparición de Bachelet va a ser como va a reforzar esa imagen, por así decirlo. Y al otro lado, no hay figuras equivalentes o no hay voluntad equivalente para llegar y enfrentar rechazo. Al contrario, se complejan con rechazo. Fíjate que la Convención Constituyente ayer, definitivamente despachó como norma de reforma constitucional 4/7. Si yo le digo en un WhatsApp a Javier Macaya, bueno, te hicieron caso. Tú propusiste bajar los quórum a 4/7, pero te lo hicieron. Pero, para serte sincero, te lo hicieron en la nueva Constitución, lo que quiere decir que tú terminaste ayudando a Apruebo. Tu propuesta terminó ayudando a Apruebo, no ayudando a rechazo. Entonces, ¿para qué hiciste esa propuesta? ¿Te fijas o no? Entonces, la verdad de las cosas es que los tipos no saben qué hacer. Están tratando de hacer un juego eventualmente florentino, por así decirlo, creyendo de que aquí va a fraguar naturalmente un rechazo a esta cosa, y no es tal. O sea, cuando tú me dices a mí qué efecto tiene Bachelet acá en Chile en favor del apruebo, es que es lógico que el gobierno y todas sus fuerzas se ordenen en favor de apruebo. Lo que no es lógico que rechazo no se ordene. Lo que no es lógico que tú tengas lo que tenemos en rechazo hoy día. No es lógico. Ayer se sacó un video de puros NN, personas desconocidas como tratando de alguna manera, ni siquiera llaman a rechazo, sino que se declaran desilusionadas con el proceso constituyente. Son todas personas que aparecen en ese video como habiendo votado apruebo de entrada, pero que hoy día están desilusionadas. Hasta ahí llegan. Yo le digo a un conjunto de personas, y ustedes creen que esa cosa es suficiente para ganar rechazo, se equivocan. Entonces me dicen, ¿por qué? Muy simple. Porque el solo hecho de que no haya liderazgo de rechazo está demostrando de que no es tanto los rostros que tú muestras, sino que con los rostros que tú muestras estás demostrando los rostros que no muestras. Y lo que no están dispuestos a decir los rostros que están escondidos. Sí. Tú deberías estar mostrando cambios de actitud. Y el hecho de que tú no aparezcas demostrando cambios de actitud permite decir que esto es un show. Ustedes se han ido a fabricar un transexual, se han ido a fabricar eventualmente una persona X, NN, o lo que sea, de dar una especie de relato nice. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Ustedes tienen que demostrar una disposición que no quieren demostrar. No la quieren mostrar. Y como no la quieren mostrar, se acomplejan y eso te debilita, por así decirlo. Y no lo quieren entender. Sí, mira, yo tengo mi apreciación con respecto a esto de Michelle Bachelet. Yo creo que la señora Michelle Bachelet le va a hacer un flaco favor a la prueba. Yo creo que al revés, yo creo que va a ayudar a la opción rechazo. Yo creo que Michelle Bachelet está tan desprestigiada, no solo en la derecha o en el centro, sino que también en la izquierda. Hay mucha gente de izquierda que opina peste. Yo tengo amigos de izquierda y que opinan pestes de Michelle Bachelet. Y con la yo no creo que esto se juega en personas, en grupos de poder. Yo creo que esto se juega en la calle. Y en general, la presencia de Bachelet juega a escala. Es una figura conocida. Y es una figura conocida que efectivamente dice puros lugares comunes y eventualmente no entra en la grilla política y por ende esa cosa funciona en una dirección determinada. Ordena. Andrés, ordena. Regístrame esto, ordena. Y yo creo que al otro lado se podría estar ordenando.
pero no se atreven a hacerlo. Yo en algún momento en una de estas reuniones me preguntaron, mira, si en vez de llegar y armar una plataforma común, ustedes me dijeran que Ricardo Lagos está dispuesto a venirse a dirigir Rechazo, yo soy el primero en decir Lagos debe dirigir el Rechazo. Soy el primero. Sería un estupendo actualmente líder político Rechazo. Pero no se va a atrever. No se va a atrever. Ese grupo va, si llega a llamar Rechazo, va a llegar a llamar Rechazo cuando ya Rechazo esté claro que va a ganar. Y ya de lo mismo que llamen a Rechazo. Porque el momento para llamar a Rechazo y convencer a los chilenos es ahora. Es cuando tienes que convencerlos. Tienes que ir a llegar y justamente generar liderazgo. Tienes que llegar y dar confianza. Tienes que demostrar que Rechazo es una solución y una salida. No sacas nada tratando de colocarte, por así decirlo, en este debate. Tienes que llegar y dar conducción. Eso lo dijo Patricio Basso y lo dijo su hijo actualmente en estos últimos días. Hay que llegar y dar liderazgo, Rechazo. Pero aquí no lo quieren hacer. Los tipos están calculando. Entonces, ese cálculo es mortal. Es mortal, absolutamente mortal. Sí, así es. Así, yo, bueno, no sé. Yo espero que ya se empiece a articular el tema del rechazo. Hay una idea que estamos manejando. No va a ocurrir, no se va a ocurrir. Y es más, yo he estado pensando, tú te acuerdas que yo te he dicho en varias oportunidades que me pidieron a mí un documento y yo escribí 9 páginas sobre esto hace ya 2 meses atrás. Yo estoy con ganas de darlo a conocer. Y estoy con ganas de darlo a conocer, no solamente para quedar tranquilo de que yo hice todo lo posible por persuadir, sino que para demostrar mis diferencias de opinión con la estrategia que se está siguiendo hoy día. Y para deslindar responsabilidades. Porque la verdad de las cosas es que yo, a diferencia de lo que tú crees que se va a ordenar Rechazo, yo creo que el Rechazo no se va a ordenar. Yo creo que los tipos ya aceptaron un cuadro así, de esta forma de manejar las cosas. Y ellos creen, como me dijo alguien ayer, me dijo, mira Tomás, si los tipos creen que van a ganar igual, que Rechazo va a ganar igual y que en el fondo no vale la pena hacer nada. Y yo creo que se van a equivocar. Entonces me dice, tú tienes razón, se van a equivocar y van a entrar en pánico. Muy pronto, esos mismos grupos que hoy día se sienten ganadores se van a asustar. Y se van a asustar muy pronto, por así decirlo, cuando se empiecen a dar cuenta lo que hay al otro lado, por así decirlo. Entonces, ese es el problema central de lo que tenemos en este instante. Y es un problema severo, por así decirlo. Sí, yo también creo, yo te digo, yo el otro día hice un programa donde yo dije abiertamente que el camino más pedregoso lo tiene el rechazo y el apruebo es precisamente el que puede subir más en este tiempo, sobre todo porque los tipos ya están articulados, ¿no es cierto? Y además, ¿para qué venimos con cosas, Tomás? Que ahora se vienen los ofertones del gobierno y se van a meter la mano al bolsillo para hacerle publicidad fuertemente a la opción apruebo. Y eso es un hecho, es una cosa que todos lo sabemos. La publicidad la están haciendo y con mucho más eficacia. Si el video de Rechazo de ayer, que ni siquiera es Rechazo, es el primer video, el primero. Sí, y estamos a 2 meses, un poco más de 2 meses, es ridículo esto. Yo lo quiero decir no, por eso te digo, yo creo que el rechazo todavía no se articula, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Hay que articularse, porque te digo yo, o si no vamos mal. No, lo que yo encuentro que hay que hacer más allá de seguir en este debate, yo lo que he dicho, un lado yo tengo ganas de dar a conocer el documento que me pidieron, lo voy a dar a conocer. La segunda cosa es, yo encuentro que hay que generarse espacios, tribuna, para llegar y explicar por qué hay que rechazar. Y eso es lo que voy a hacer yo actualmente con las limitaciones que puedo tener yo y todo lo que tú quieras, pero ya a esta altura siento que voy a distinguir lo que es el llamar a votar rechazo a mi opinión sobre esta campaña, que yo creo que realmente es irresponsable. Esta campaña es irresponsable y los grupos que la están haciendo se exponen a una derrota política que va a dejar un daño para el país por mucho tiempo. Esa es la verdad, por mucho tiempo. Esa es la verdad. Así es. O sea, Alejandro Orfer nos dice, lo que pasa es que la prueba tiene financiamiento con dinero público, evidentemente. Pero no había problema de plata acá. O sea, perdona que te lo diga con toda sinceridad, cuando tú tienes a Juan Sutil, a Juan Mullenbrook y a Joaquín Villarino del Consejo Minero tratando de financiar a puros computines, community manager, no hay problema de plata. Si no es un problema de plata. Si entendamos este punto, si no es un problema de plata. Si Rechazo quisiera llegar y organizarse en una campaña decente, bien hecha, actualmente se podría llegar y hacer y se hubiera podido hacer con buena investigación, con
con buen diseño estratégico, con buena capacidad de foco y buenos planes de medio, con una buena plataforma y con mucha capacidad de ponerle camiseta y que produjera identificación cultural. No lo han querido hacer. No lo han querido hacer. No es un problema de plata, no es un problema... No lo han querido hacer. Así es, lamentablemente. Así es, pues Tomás, ya estamos en hora, ya pasamos la hora. Estuvo entretenidísimo el programa y se me hizo así, ¡pum! Rapidísimo. Muy entretenido, muy buen programa y como siempre tu opinión es muy acertada, muy analítica, así que dejan pensando a todo el mundo. Queridos amigos, les recuerdo que mañana a las 7 de la tarde, como siempre, los días jueves, tenemos a Hermógenes Pérez de Arce y el día viernes tenemos el programa con Pía Marinois a las 19:30 y vamos a tener una invitada, nuestra amiga Georgette Hornick, que es arquitecta, una persona muy inteligente que fue candidata a concejal el año pasado. Así que vamos a estar con una invitada, la invitamos para que comparta con nosotros y nos dé su opinión. Oye, la última pregunta a ti, Tomás. Dice, si Frei Montalva viviera hoy día, ¿aprobaría o rechazaría? Yo propuse en estas 9 páginas que nosotros hubiéramos hecho un acto en el Caupolicán recordando el acto de Frei el año 80. Frei se fue en collera con los militares el año 80, después de que había hecho esfuerzos por entenderse con ellos desde el año 76. Se va en collera con ellos y llamó a votar rechazo, votar el no el año 80. Sí. Yo creo que Frei no habría tenido Frei Montalva, vivo hoy día, habría enfrentado a esta izquierda actualmente sin complejo alguno. Y la verdad, la cosa es que cuando tú tienes hoy día, mira, ayer un diario eventualmente llegó y publicó de que a Sergio Puyol, el alcalde Macul, que fue alcalde casi por 30 años, entonces lo expulsaron porque no votó por Boric. La democracia cristiana hoy día realmente es un desastre eventualmente en esta vuelta y la verdad las cosas es que no se puede llegar y contar con ellos, por así decirlo. Y no solamente la democracia cristiana, sino que ni siquiera el laguismo de Ricardo Lago, esos grupos, más Piñera, han podido servir. No sirven. Si en esta vuelta no sirven. Entonces hay que llegar y justamente tratar de arar con los bueyes que tenemos eventualmente y entender de que aquí hoy día hay que demostrar que el rechazo es una solución, es una salida, es positiva, cambia los incentivos, cambia las correlaciones de fuerza, cambia las hegemonías y permite de alguna manera ordenar un país en condiciones que no tenemos hoy día. Y eso es clave. Y eso hay que llegar y convencerlo. Así es. Queridos amigos, los dejamos. No se olviden de dar like al programa y compartirlo entre sus contactos. Que estén muy bien, Tomás. Un gran abrazo para ti. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles a esta misma hora, a las 8 de la noche. Que estés bien, muchas amigo. Gracias. Chao, muy amable, cariños. Que les vaya bien.